Ayer estaba pensando en eso. ¿Cuántos grandes siervos de Dios han estado de pie en este lugar donde yo estoy ahora? Y ustedes han sido bendecidos por muchos hermanos amados a quienes Dios ha usado. Yo soy un privilegiado de poder servirles, de poder ayudarles, y como el pastor Miguel mencionó, de poder de alguna manera acompañarles en un proceso que para nuestra iglesia fue de mucha bendición, y gracias a Dios yo estoy seguro que va a hacerlo para ustedes. Yo veo algunos signos ya, ¿verdad? Veo Jerusalén, Judea, bueno, Samaria se cayó por ahí, ¿verdad? Pero ahí estaba, y hasta lo último. Qué bueno, excelente. Y queremos entonces de alguna manera darle continuidad al proceso, no solo con ese grupo que hemos estado en varias ocasiones reunidos, sino también a nivel de toda la congregación. Y los hermanos me han pedido hablar de un tema muy bonito. Voy a pedir a Natalia, ella me va a estar ayudando porque mi mando a distancia algo pasó allí. Pasan por favor la primera. Queremos ver entonces el tema de hoy es alineándonos con el propósito de Dios. Y esa es una de las temáticas específicas que hemos aprendido con el equipo de trabajo. Pero hoy lo queremos ampliar, lo queremos definir con mucha más claridad. Y queremos entonces ir avanzando a través de una serie de conceptos, de ideas que tienen un arraigo en la palabra de Dios, definitivamente. Y queremos tomar uno de esos ejemplos que la Biblia nos da con respecto a esta temática de la alineación, que puede parecer un tema o una palabra un poco extraña, pero vamos a ver en la palabra que hay muchos ejemplos. Uno de ellos lo encontramos en el libro de Nehemías, capítulo 2. Ahí les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor. Nehemías, capítulo 2, versículo 11. Nehemías 2, 11. Espero que puedan encontrarle ahí los hermanos. Ya está. Entonces, el tema, ustedes lo pueden ver en la pantalla, es alineándonos con el propósito de Dios. Y queremos entonces ver esta historia que ustedes conocen bien. Vamos a leer del 11 al 18 del capítulo 2 de Nehemías. Llegué pues a Jerusalén, dice Nehemías, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas están consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí
y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y ellos dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Paremos ahí. Ustedes conocen toda la historia del libro de Nehemías. No voy a tomar tiempo de ir a los detalles. Pero aquí Dios le da una carga, le da una visión en el sentido de una visión de futuro a un hombre que, como ustedes saben, era el copero del rey más poderoso del mundo en aquella época. Y ustedes recuerdan que él pues estuvo orando, ayunando, pero luego tiene la autorización del rey, se va a Israel. Él ya tenía una convicción en su corazón, recorre todas aquellas ruinas y entonces junta al liderazgo, junta al pueblo y le dice: la buena mano de Dios ha estado sobre mí y me ha dado esta convicción, que debemos levantar esos muros, debemos reedificarlos. ¿Y qué hicieron todos los que estaban escuchándole? Se alinearon con la visión y la misión específica que Dios le había dado a aquel gran siervo de Dios. Porque entonces la respuesta de ellos es: levantémonos y edifiquemos. O sea, ellos captan lo que Dios le había dado a ese líder y dicen: aquí estamos, Nehemías, vamos adelante, levantémonos y vamos a reedificar esos muros. La historia ustedes ya la conocen. En medio de persecución, de dificultades, aquel pueblo en 52 días levantó aquel muro. Hermanos, esta es una excelente ilustración para poder ver que Dios usa personas, Dios usa iglesias, Dios usa retos para poder ayudar a que el reino de Dios se expanda. Pero la clave de todo eso es que todos aquellos que puedan entonces unirse a una misión, y en este caso a la misión de Dios, puedan estar alineados. Para poder entender mejor este concepto, quiero darles algunos ejemplos. En el sentido de una organización, alineación quiere decir hacer las cosas en una línea recta. Ese es un concepto muy básico. Es decir, la empresa dice: señores, vamos a ser los líderes en ventas este año, y para eso vamos a hacer esto, esto y esto. Y el personal de la empresa entonces dice: vamos, hagamos nuestra parte. Y todos los vendedores, los de producción, ¿verdad?, los de finanzas, todos se alinean con los dueños de la empresa para lograr aquello. Es como ponerse en una línea, ¿verdad?, detrás de aquel que tiene una misión determinada. Ese es un ejemplo. En nuestro mundo, hermanos, muchísimas personas trabajan de esta manera. Ellos definen una misión para su empresa, para su colegio, ¿verdad?, para su club de fútbol, lo que sea. Y entonces la gente se alinea detrás de esa misión. Otro ejemplo precisamente está en el mundo de los deportes. Hay muchos deportes, hermanos, en donde es necesario un concepto claro de alineación. Por ejemplo, los remeros, ¿verdad? Allí tenemos un ejemplo. Hay
canoas más largas, donde van como 8 o 9, ¿verdad? Ustedes las han visto en las películas, y hay un señor que va allí en el extremo con una especie de altavoz, ¿verdad? Marcándoles el ritmo, animándoles, ¿verdad? Y allí, hermanos, esa canoa va avanzando rápido porque todos se han alineado en pos de la meta que quieren lograr. Y obviamente ustedes saben que si un remero o una remera, en este caso creo que son mujeres las que van remando, ¿qué pasaría si decide, no, yo no quiero remar, ¿verdad? O en lugar de ir de una manera sincronizada con sus compañeros, la de atrás dice, no, yo le voy a dar al lado contrario, ¿verdad? Ya todos sabemos lo que pasaría. Este otro ejemplo también que vemos a continuación, ¿verdad? Los ciclistas, tanto en esos estadios cerrados como en estos recorridos largos, hermanos, es el mismo principio. El equipo se alinea en torno, ¿verdad?, a una meta, muchas veces a un líder que ya está establecido, y todos los demás están ayudándole. Por ejemplo, en esto, el que va adelante es el que va rompiendo el viento, ¿verdad? Y le da más facilidad a los que vienen detrás. Y dicen los expertos que hay una constante rotación, ¿verdad? No siempre va el mismo adelante, sino que se van turnando, porque el de adelante tiene que hacer más esfuerzo, ¿verdad?, para romper el aire. Pero ¿qué es eso? Un trabajo en equipo en donde están alineados todos en torno a una meta, a una misión, que en el caso de un deportista es ganar una medalla, ganar un campeonato, etcétera. Ahora, en el caso de una iglesia, si aplicamos este concepto de alineación, es la disposición de todos los ministerios, y diría yo de todos los miembros de la congregación, alrededor del mismo propósito. En otras palabras, hermanos, cuando hablamos de alineación para el cumplimiento del propósito de Dios, estamos hablando sencillamente de que la iglesia debe tener claro que la manera más efectiva de cumplir la misión que Dios nos ha dejado en Hechos 1:8 es estando alineados todos en torno al mismo propósito. En otras palabras, no podemos, hermanos, entonces estar de una manera tal como podemos ver en esta ilustración. ¿Qué es lo que ustedes notan entre la iglesia alineada a su izquierda y la iglesia no alineada a su derecha? Muchas iglesias, hermanos, lamentablemente tienen más identificación con este lado. Es decir, que se produce al interior de la iglesia, hermanos, muchas veces una competencia, ¿verdad? Cada quien está queriendo ir en una dirección propia, sea por razones históricas, no que este ministerio siempre ha sido importante, no, verdad, que aquí estuvo el hermano fulano, no que el hermano pastor, verdad, cree que este es el mejor o el más importante ministerio, no porque este tiene más presupuesto que el otro. Hermanos, muchas veces en las iglesias se produce esta situación. Y entonces lo que sucede es que la iglesia no puede lograr cumplir de una manera efectiva y eficaz el propósito que Dios nos ha dado. Lo que buscamos con la alineación es esto. Es decir, que todos los miembros de la iglesia, todos los ministerios, de acuerdo a sus énfasis, de acuerdo a los dones de cada persona, de acuerdo a su trasfondo, pero todos estén enfocados en la misma dirección.
Cuando logramos hacer esto en torno a la misión de Dios, entonces la iglesia empieza a adquirir un dinamismo excepcional. Porque ya no hay rivalidad, ya no hay un remero que quiere ir para un lado, otro para otro. Otro dice, no, ¿verdad? A mí me gusta más cómo era de esta otra forma. El otro dice, no, yo quiero, entonces mejor que cambiemos el objetivo. Ustedes saben que eso no funciona. Y lo podríamos aplicar precisamente, hermanos, a lo que es la vida en nuestro mundo, ¿verdad? A los que le gusta el fútbol. Ustedes saben que un gran porcentaje del éxito de un equipo es cuando el entrenador y los jugadores logran ponerse en sintonía y están bien alineados. Por ejemplo, a los que son aficionados al mejor club del mundo, que es el Real Madrid, del cual yo soy aficionado, ¿verdad? Ahí hay un problema con un jugador que se llama Isco, ¿verdad? Y ahí está el gran pleito de que qué pasa, que el entrenador no lo pone, que porque no lo pone, que aquí, que allá. ¿Saben cuál es el problema básico, hermanos, que yo veo desde afuera? Es que muchos de los jugadores ya se alinearon con la manera de jugar que el entrenador nuevo les ha tratado de mostrar. Pero hay un señor que dice, a mí no me parece. Entonces yo juego como a mí me da la gana. ¿Y eso qué produce, hermano? Produce un problema. Porque eso contagia, afecta a la vida de todo el equipo. Es lo mismo en una iglesia. Imagínese usted que el pastor dice, hermanos, levantémonos y edifiquemos, ¿verdad? Y una gran mayoría dice, gloria a Dios, amén, pastor, ¿verdad? Pero surge un par de hermanitos que dicen, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Por esto y esto. Y es válido no estar de acuerdo en el sentido de que a lo mejor hay buenas ideas que puedan enriquecer la visión. Pero aquí estamos hablando de personas que se oponen, que sencillamente dicen, bueno, si ustedes quieren ir por ahí, yo y esta otra persona vamos a ir por allá. No funciona. Perdón. Ahora, la unidad, hermanos, en una iglesia no implica ausencia de problemas. Más bien es tener singularidad de propósito en medio de la diversidad. Es decir, que todos los ministerios están caminando en sintonía tras el mismo objetivo. Si la iglesia no está alineada, será difícil, si no imposible, realizar el plan y el propósito de Dios. Y fíjense que Israel, en esta ilustración que hemos leído, ellos sufrieron el embate de los enemigos de fuera, ¿verdad? Sanbalat y Tobías ejemplifican gente que estuvo allí, ¿verdad? Afectando todo el desarrollo del trabajo. Además dice que iban a la mitad y el pueblo se desanimó un poco. Son realidades que vamos a enfrentar. Pero ¿cómo se solventó todo? Porque el pueblo estaba alineado. Entonces, dicho lo anterior, queremos contestarnos 5 preguntas básicas sobre esta temática. En primer lugar, primera pregunta: ¿en qué consiste este proceso de alineación dentro de una iglesia? Lo primero que tenemos que decir o preguntarnos como una subpregunta, ¿verdad?, es ¿qué aspectos de la vida de la iglesia deben de estar alineados? Y aquí destacamos 3. Primero, debe de haber una alineación teológica. Y aquí voy rapidito porque gracias a Dios en esta iglesia yo veo esa claridad y esa alineación. Es decir, todos tenemos que estar de acuerdo en nuestro
fundamento teológico en nuestra posición bíblica y teológica. Una iglesia que no tiene claro esto, ¿verdad?, se ve expuesta a vaivenes, a divisiones, ¿verdad?, porque puede haber hermanos que tienen otra manera de ver ciertos temas y empiezan a crear problemas. No, debe de haber una alineación teológica. Esto cree esta iglesia, ¿verdad? Esto es su posición bíblica, teológica. Y si usted es miembro de esta iglesia, pues obviamente tiene que alinearse a esa posición teológica. La segunda es una alineación filosófica. De esto es de lo que estamos hablando hoy. Es decir, cuando hablamos filosófica, no quiere decir, ¿verdad?, el concepto de filosofía, ¿verdad?, algo así muy etéreo, muy conceptual. No, es la manera de hacer las cosas, las metodologías, las estrategias que usamos. A eso nos estamos refiriendo. Pero hay una tercera cosa en la cual debemos estar alineados. Es en el aspecto organizacional. Entonces, una iglesia, hermanos, que quiere alinearse en torno al propósito de Dios, debe entonces de definir con claridad cuál es su posición teológica, cuál va a ser su posición filosófica, es decir, cuáles metodologías, herramientas, estrategias va a usar, y la iglesia se va a alinear. Por ejemplo, el pastor explicaba que ustedes están tratando de desarrollar algunos principios y estrategias que se llaman enfoque global. Es un término nada más. Es una manera de ordenar ciertas ideas que ha sido probado en muchos lugares. Entonces, hermanos, es muy importante para la iglesia poder entender de qué se trata esto de enfoque global para poder alinearnos. Tal como estamos alineados, ¿verdad?, en el tema doctrinal, por decir algo, esta iglesia cree en la Trinidad, ¿verdad?, tal como entendemos a la luz de la palabra. Perfecto. Ahora, si hay un hermano que viene, se convirtió por otro lado y dice, no, ¿verdad?, yo no creo en la Trinidad. Bueno, esa persona o va a tener que hablar con el hermano pastor o va a tener que buscar otra iglesia, ¿verdad? No sé qué va a pasar, porque no es lógico que él esté en una iglesia donde se defina con toda claridad una posición como esa, que es tan relevante e importante. Pues lo mismo es en la forma de hacer las cosas. Es muy importante que entonces, cuando se den pasos concretos, cuando hayan ajustes, cuando hayan cambios de paradigma, que son formas de hacer las cosas, la iglesia poco a poco pueda alinearse en torno al cumplimiento del propósito de Dios. Y eso es el cambio filosófico. Y luego, como una consecuencia natural, vendrá una alineación organizacional, que quiere decir que la estructura de la organización, en este caso la iglesia, tiene que ajustarse en su sistema organizativo. Pero eso es nada más una consecuencia natural. Ahora, ¿quiénes deben estar alineados en todo este proceso? Bueno, cada miembro de la iglesia. Cada miembro de esta iglesia deberá conocer cuál es el propósito de ser de esta congregación. Por ejemplo, si yo les hago la pregunta, ¿para qué existe esta iglesia? ¿Por qué están ustedes aquí? ¿Cuál es la razón de ser de la Iglesia Central de la Misión Centroamericana? Bueno, quiero decirles que en un proceso de reflexión ustedes dijeron esto. Esta es la declaración de propósito que a mí el pastor me dio. En nuestra Iglesia Central Misión Centroamericana estamos comprometidos en glorificar a Dios, siendo
y haciendo discípulos de Jesucristo en nuestra comunidad, nuestra Jerusalén, El Salvador, nuestra Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Excelente. Esa declaración de propósito debe de estar acá y acá. Es decir, la iglesia debe de estar alineada. Todo lo que hagamos debe de estar alineado con esto. Entonces, cualquier cosa entonces para la cual vamos a dedicar esfuerzos humanos y financieros tiene que estar en sintonía, alineada con esto. Por ejemplo, un hermano viene y dice: pastor, he tenido una carga. Mire, he visto un montón de chuchos aguacateros por este sector y yo tengo la carga que, como son criaturas de Dios, que la iglesia se encargue de hacerle un albergue a los chuchos aguacateros. Y alguien podrá decir: qué bonita idea, ¿verdad? Ah, pues sí, pero la pregunta es: ¿está alineada esa idea con esa declaración de propósito? No. Entonces, si yo fuera el pastor, le tendría que decir: hermano, hay una asociación de protección de los animalitos, ¿verdad? Que la misión que ellos se han puesto es cuidar a los chuchos aguacateros. Vaya allá, por favor, y si quiere colaborar está bien. O mire, pastor, hay mucha basura, digamos, en San Salvador, y yo tengo la carga de que debemos de cuidar el planeta. Entonces, que esta iglesia inicie un ministerio de limpieza de las calles del centro de San Salvador. Es encomiable eso. Pero la pregunta es: ¿le toca eso a la iglesia? ¿Es su misión de la iglesia? Bueno, podría ser un proyecto de impacto, ¿verdad?, a la comunidad. Pero yo no lo vería como algo que está alineado, porque aquí estamos hablando de ser y hacer discípulos. Entonces, lo que trato de decir, hermanos, es: la alineación tiene que ver con todo lo que la iglesia define dentro de su visión estratégica, dentro de su estructura, dentro de sus recursos financieros, porque siempre los recursos son limitados. Entonces vamos a tener que definir a dónde vamos a priorizar. ¿Y dónde vamos a priorizar? Esto nos va a mandar. Porque si estamos alineados con el propósito de Dios, entonces el dinero que Dios nos da y que nosotros damos para la obra tiene que ser bien enfocados. Ahora, la pregunta es: ¿están todos los miembros de esta iglesia alineados con el propósito de Dios? ¿Están alineados con esta declaración de propósito? Este es un proceso que se está dando. Además, segunda pregunta acá: ¿están todos los ministerios de la iglesia alineados con el propósito de Dios? ¿Están todos alineados con este propósito que ustedes mismos han declarado? Eso es parte de lo que Dios ha estado haciendo. Y tendríamos que preguntarnos: ¿está esta iglesia amada cumpliendo el propósito de Dios? ¿Estamos alineados con el propósito de Dios? Esa es la pregunta clave. Entonces, para poder lograr esto, vamos a contestar una segunda pregunta: ¿cómo se implementa ese proceso de alineación? Hay 4 ideas que quiero dejar acá, muy prácticas. En primer lugar, debemos reclutar de acuerdo con el proceso. La gente sigue al liderazgo, ¿de acuerdo? Y esto lo sabemos bien. Y si este liderazgo no avanza en la misma dirección,
se va a dispersar. Los líderes son los responsables de establecer y reforzar la cultura de la iglesia. Y en consecuencia, si los líderes no están alineados, la iglesia no disfrutará de unidad. Qué importante. En el caso de Nehemías, donde leímos, ¿quién fue el que llegó a ver la ciudad? Anduvo en caballo de noche, todo aquello. ¿Quién es el que les plantea la necesidad de levantarse y edificar los muros? ¿Quién fue? Nehemías. Por eso en Enfoque Global nosotros insistimos en que el pastor general de la iglesia debe de ser el líder de este proceso. Porque no es lo mismo que el pastor Miguel se pare aquí a que cualquier otro hermano amado, líder en el cual él ha delegado, se pare aquí. No es lo mismo. Yo lo sé. Yo he sido pastor también. El pastor tiene de parte de Dios una autoridad espiritual. Y el que tiene que decir levantémonos y edifiquemos es el líder. Y todo su equipo de liderazgo debe estar alineado con él. Ahora, pueden haber diferencias de opinión en cuanto a algunos puntos. Eso es muy válido. Y debe de haber el debate, ¿verdad? La interacción de ideas. Eso es magnífico. En el trabajo en equipo, eso es muy saludable. Pero aquí estamos hablando, hermanos, de que llega un punto en donde hemos discutido, debatido las estrategias, hemos debatido la visión, el plan, y decimos, estamos listos, démosle. Y nadie va a decir a medio camino, mire, yo no estoy de acuerdo. O mire, esto no me parece, pastor. O mire, deberíamos sacar a esa persona mejor. O mire, no, todos juntos apuntando en la misma dirección. Además, otra idea es que debemos ofrecer responsabilidad con rendición de cuentas. Un aspecto importante del liderazgo es la responsabilidad de rendir cuentas, y es particularmente crucial para lo que es la alineación, ¿verdad? Y sin rendición de cuentas, la gente de manera natural se va distanciando del proceso. ¿Qué es rendición de cuentas? En los Estados Unidos tienen una palabra, ¿verdad?, que no tiene traducción, que se traduce en castellano rendición de cuentas. Es lo que usted hace, ¿verdad?, cuando su jefe le dice, mire, tenemos este proyecto y tenemos 2 semanas para terminarlo. Y usted le dice, sí, jefe. Llegan dentro de 2 semanas y le dice, ajá, licenciado, ¿ya me tiene listo el proyecto? Ay, fíjese, licenciado, que no me fluyó. Fíjese que tuve enferma a mi esposita y eso me distrajo. ¿No me puede dar otras 2 semanitas, por favor, para terminar el proyecto? ¿Qué cree usted que le va a pasar? Si usted está en una empresa, le va a decir, pues, mire, ¿verdad?, vaya a otro lugar porque yo le estoy pagando a usted y yo le estoy pidiendo que haga algo y usted debe rendir cuentas. Pero ¿sabe lo que nos pasa en la iglesia? Muchas veces no nos gusta rendir cuentas. En nuestra cultura latinoamericana no nos gusta. Los americanos, los canadienses son diferentes. Ellos funcionan de otra manera. Hacen planes y hay constantemente un seguimiento. Aquí no. Aquí si el pastor le pregunta, mira, ¿y cómo vas con este volado? Ay, el pastor ni confianza me tiene. ¿Qué es eso que me vengan a estar preguntando, hombre? No, hombre, es que es exagerado, ¿verdad? Así funcionamos los latinos.
Y peor si nos dicen, mire, si usted no hace este trabajo, hermano, voy a colocar a otro hermano en sustitución de usted. ¡Ay, Dios! Uy, el pastor, ¿verdad? ¡Qué ingrato! ¿Verdad? Yo he sido tan fiel y porque le he fallado en esto, ¿verdad? No, yo me voy de esta iglesia, ¿verdad? Mala onda este señor. Porque los latinos lamentablemente no nos gusta rendir cuentas. Hermanos, cuando Nehemías le delegó a toda esa gente que leemos en el capítulo 3, ¿ustedes creen que Nehemías se fue a una hamaca, verdad? Y esperó, ¿verdad? Hay que vean cuándo lo pueden terminar. ¡Ay, Dios! Seguro él andaba vigilando. ¿Cómo va, fulano? Sí, perfecto. Vamos un poco atrasados, Nehemías, pero hoy vamos a trabajar un poquito más. No te preocupes, ¿verdad? Y el otro, ¿cómo van ustedes acá? Las puertas esas ya me las están terminando. Sí, Nehemías, fíjate que se ha atrasado la madera, pero ya lo vamos a tener a tiempo. Por eso terminaron a tiempo. Bueno, no había, la Biblia nos dice que había una meta, pero el tiempo fue un tiempo récord realmente para lo que hicieron, porque todos trabajaron de forma alineada y rindiendo cuentas. Hermanos, cuando nos alineamos en torno a la misión de Dios, tenemos que asumir que es una responsabilidad, no con el hermano pastor, sino con el pastor de los pastores. Él es el que nos ha delegado la misión. Y yo no puedo trabajar en la iglesia de una manera irresponsable. No porque seamos creyentes entonces no vamos a rendir cuentas a otros. Entonces esta parte es muy importante. Tercera idea que quiero dejar: debemos implementar el proceso en todas las áreas. Una iglesia que está comprometida con el alineamiento implementa el mismo proceso en todas las áreas. El proceso de alineación guía a cada departamento ministerial. Por ejemplo, el ministerio de niños, jóvenes, adultos, tienen el mismo propósito. Todo el mundo va en la misma dirección. Tenemos una ilustración bonita sobre esto. Así es. Aquí está la declaración de propósito. Yo le he dicho al hermano pastor, va a llegar un punto en donde ustedes deben de poner esa declaración en grande, ¿verdad? Varios lugares para que todo el mundo vea y diga, esta es la razón de ser de la iglesia. Yo estoy alineado con esta declaración. Yo quiero ser parte de esta declaración. Yo quiero ser parte de las metas, de los objetivos. Mi ministerio tiene que sufrir algunos ajustes para redireccionar algunos énfasis. Los niños, los jóvenes, ¿verdad? Los hombres mayores, cada área ministerial puede y debe participar en el cumplimiento de la misión, pero debe de estar alineado con esta proyección y con estos ajustes de los que hemos venido hablando. Esto es fundamental. No podemos, hermanos, como las flechitas que le saqué hace un rato, ¿verdad? Ir uno por un lado, otro por otro, ¿verdad? No, necesitamos todos ir en la misma dirección. Además, debemos unirnos en torno al proceso. El uso de tu proceso simple como factor de unión produce un alineamiento filosófico, de lo cual hablábamos hace un rato. Ayuda a que los líderes estén de acuerdo donde reina con frecuencia el desacuerdo. Ayuda a que las personas piensen de la misma manera en cuanto al enfoque ministerial. En otras palabras, los líderes están de acuerdo en cómo se desarrolla el ministerio de su iglesia. Entonces estos 4 conceptos son bien importantes en la alineación, hermanos. Es decir, los desacuerdos sobre la visión y la razón de ser de la iglesia no pueden existir. Y en esto sí soy radical, hermanos. Es decir, en una iglesia no podemos tener 2 visiones,
¿Usted sabe de dónde viene la palabra división? De eso, la raíz es la misma. Dos, visión. O sea, no pueden existir dos visiones distintas dentro de un mismo equipo. Y eso se aplica a cualquier cosa, hermano. Como le digo, a un equipo de fútbol, a una familia. Si los padres, los esposos no están de acuerdo, ¿qué hay en el hogar? División. La mamá dice, no, vamos a hacer esto. El papá dice, no, yo mando aquí, vamos a hacer esto. No, que no sé qué, que no sé cuándo. Y los pobres hijos, un desastre la cosa. Lo mismo pasa en una iglesia. Dios ha dado una línea de autoridad. Cuando Dios da convicción, no puede haber una doble visión dentro de la iglesia. Entonces, cuando eso se da, hermanos, y el corazón de la gente está como estaba el de Israel, levantémonos y edifiquemos junto a nuestro líder Nehemías. Hermanos, eso es un potencial increíble. Terminemos casi con una tercera pregunta. ¿Cómo se mide ese proceso de alineación? Es decir, ¿cómo se va a evidenciar eso entonces en el futuro, hermanos? En primer lugar, más personas van a estar involucradas en la misión de Dios. Van a estar participando en la oración por misiones, van a estar orando por los misioneros, van a participar en los grupos globales, ¿verdad? De Jerusalén, Judea, Samaria hasta lo último, van a participar en viajes de corto plazo, ¿verdad? Van a participar como misioneros de tiempo completo, ¿verdad? Que esta iglesia va a seguir enviando. Hermanos, cuando estamos alineados en el cumplimiento de la misión, entonces muchísima gente va a empezar a involucrarse activamente. Yo sé que esta iglesia no parte de cero, al contrario, ustedes tienen, hermanos, un avance tremendo. Esto mismo, ¿verdad? Venir aquí a esta iglesia y ver banderas de los países, escuchar esas alabanzas, que por cierto yo felicito al grupo de alabanza, hermanos, y al joven director acá, ¿verdad? Lo hiciste excelente, trasladando ese entusiasmo, ese ánimo, ¿verdad? Y algunos cánticos, ¿verdad? Para pensar en las naciones, para el Señor. Hermano, eso no está en muchísimas iglesias. Pero ustedes ya llevan un avance. Pero lo que quiero decirles es que si ustedes como iglesia logran esa alineación en torno al propósito de Dios, un alto porcentaje de los miembros de esta congregación van a tener un involucramiento con el cumplimiento de la misión, sea en su propia Jerusalén, aquí en su comunidad, o sea hasta lo último de la tierra, pasando por Judea y Samaria. Además, otra forma de medir va a ser más finanzas dedicadas a la misión de Dios. De nuevo, ustedes ya están activos en esto, ya apoyan, ya sostienen misioneros, pero hermanos, ustedes pueden hacer muchísimo más, se los aseguro. En un país con dificultades, en un país donde hay situaciones extremas, Dios va a obrar en el corazón poniendo una convicción todavía más profunda de ser parte activa de la misión de Dios. Y esto tiene que ver también, ¿verdad?, con esta carterita. Y eso es natural. Cuando la iglesia se alinea, la gente va a dar más. Se los digo porque he visto esto vez tras vez en muchísimas iglesias. Y cuando ustedes vayan avanzando, cuando se haga la primera celebración global en esta iglesia, ustedes van a ver, hermanos, el punto de partida, ¿verdad?, de ese saltito de que estamos viendo en ese gráfico. Vamos a ir avanzando más y más. Una tercera forma de ver, de medir lo que es el proceso de alineación es un impacto cada vez más grande en lo local y en lo global.
La iglesia va a tener más participación activa en su propia Jerusalén, en su propia Judea, pero también va a tener un impacto mayor del que ya tienen en su Samaria y hasta lo último. Y ahí ustedes van a poder medir, hermanos, cómo están realmente alineados con el propósito de Dios. Termino con una cuarta pregunta. ¿Cuáles son los beneficios del proceso de alineación? Pues ya los hemos mencionado indirectamente. En el caso de Israel, terminar de construir el muro, las puertas y darle protección a la ciudad. Eso fue la misión que Dios le dio a Nehemías y al pueblo. Ahora Dios nos ha dado a nosotros una misión. ¿Cuáles serán los beneficios de enfocarnos en el cumplimiento de la misión? Varios. Los digo rápido. Pensar más bíblicamente acerca del propósito de la iglesia. Segundo, cambiar el enfoque de su congregación de adentro de las paredes de la iglesia hacia afuera de las paredes de la iglesia. Tercero, ser más estratégicos en sus esfuerzos misioneros. Cuarto, lograr el equilibrio en sus esfuerzos misioneros, es decir, equilibrar entre las 4 áreas que hemos determinado a la luz de Hechos 1:8. Además, y esto es muy importante, en quinto lugar, los beneficios de este proceso son devolver el ministerio a la congregación, en el sentido de que ya sabemos que la misión de Dios me corresponde cumplirla a mí. No es el trabajo de un hermano o una hermana, de alguien que tiene un perfil determinado y solo es una pequeña élite que puede cumplir la misión. No, somos todos los responsables de cumplir la misión que Dios nos ha dado. Y último, liberar más de los recursos de Dios hacia su eterno propósito. Es lo que decíamos de la parte financiera. Vamos a liberar recursos, no solo financieros en realidad, sino recursos humanos, recursos de todo tipo. Y hermanos, vamos a ver a una iglesia entonces alineada en torno al propósito de Dios. La pregunta para concluir es: ¿cómo quiere usted participar en esto? Como esa señora, ella dijo: esto no me gusta, yo quiero mi propia lancha y mi propio remo, yo voy solo. O quiere ser parte de algo así. Usted va junto a otros remeros de una manera coordinada, de una manera ordenada, rindiendo cuentas, vamos avanzando juntos hacia el propósito, el cumplimiento del propósito que Dios nos ha dejado. La decisión es de cada corazón. Yo espero que el 100% de esta iglesia esté alineada en su corazón y en su pensamiento con lo que Dios le está guiando a hacer de cara al futuro. Oremos, hermanos. Señor, te damos infinitas gracias por la oportunidad, Señor, de poder estar juntos este día. Gracias por esta amada iglesia. Gracias por lo que tú ya estás haciendo en su corazón. Gracias por el pastor Miguel y todo su liderazgo. Y sabemos, Señor, que tú vas construyendo un proceso donde la alineación es fundamental. No solo de los líderes, sino también de cada uno de los miembros de esta iglesia. Cuida y bendice este proceso, Señor, y ayúdanos a poder estar unánimes como la iglesia del libro de los Hechos, que eran de un corazón y un alma. Es otro tremendo ejemplo de alineación en torno a cumplir aquella razón de ser por la cual tú nos has permitido estar aquí. Bendícenos pues, Señor, te suplicamos, en el nombre glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo.
Amén y amén. Pastor Miguel, gracias. Amén. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias, Pastor Luis, por compartirnos la palabra.